Ahora sí, invito a pasar para comenzar el panel de viabilidad de inversión minera y desarrollo de proveedores. Tendremos 30 minutos para este panel y luego pasaremos al coffee break. Muy buenos días a todos, gracias por su atención. En esta ocasión, bueno, en el panel de viabilidad de inversión minera y desarrollo de proveedores, espero que continuemos con la misma maravilla de lo que hemos visto en el video, que la verdad que es sorprendente, sobre todo para un país como la Argentina que viene pidiendo hace años esto. Para introducir un poco al debate, al cual más o menos tendremos unos 10 minutos para cada exposición y continuar lo que hemos venido charlando. Digamos, este sector, esta industria, está representando una gran esperanza, tanto política como económica, para toda la Argentina, digamos, tanto en su componente para el desarrollo en el interior del país, mejorando la calidad de vida, el nivel de rentas, como también desde su perspectiva macroeconómica, mejorando distintas variables que eso significan mayores niveles de inversión. Y además, un sector, una industria, que es un poco lo que, si llegamos con el tiempo, me gustaría bajar a preguntas, se está incorporando en la discusión pública, de la opinión pública. Hoy el argentino está empezando a tener en su discusión, en su mente presente, inclusive en los medios, esta industria que por muchos años para el argentino, la Argentina ha sido solo campo. Y creo que también es muy interesante empezar a debatir y a promover y a destacar el rol de la minería en la opinión pública. Así que, para no aburrirlos más con mis palabras y proceder a sus exposiciones, Rodolfo, si quiere comenzar, bueno, desarrollando y profundizando también el caso de los azules. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Rodolfo Ovalles, yo soy gerente de Legales y Asuntos Institucionales del proyecto Los Azules. Agradecido de la invitación y cada vez que desde San Juan gritamos que en San Juan hacemos minería, digo lo mismo. Qué bueno que es cuando ahora desde Buenos Aires nos llaman para decir en San Juan hacemos minería. Entonces, es lo primero que quiero reflejar. El cambio de la actividad minera en la Argentina ha logrado esas cosas y los que venimos batallando eso hace ya 25 años. Era un niño cuando me picó el bichito de la minería y no me dejó nunca más. Antes golpeábamos las puertas, ahora no solo se abren las puertas, sino a veces te dan la llave. Así que está muy bueno. No sé si vamos a hacer, tenía una presentación ahí, un PowerPoint, si lo puedes pasar rápidamente, lo voy a hacer para mis colegas de panel. La próxima, por favor. En este slide lo que les queremos mostrar es más o menos lo que está sucediendo hoy en materia del cobre, tanto en la Argentina como en el mundo. Ustedes encontrarán al costado una serie de empresas que realizan minería, pero a su vez en la provincia de San Juan solamente tenemos proyectos como el Distrito Vicuña, con José María y Filo del Sol juntos, con Lundin Mining, con BHP. También tenemos, por desarrollar por supuesto, también tenemos la mina de Oro Veladero con Barrick y Shandong Gold. También Los Azules, que es el proyecto por el cual hoy día estoy acá, con McEwen Copper, Río Tinto y Stellantis. También el proyecto Altar, también el proyecto Pachón. De esos proyectos que están ahí, en la provincia de la que vengo y en la cual nací, tenemos con RIGI Los Azules y también el Distrito Vicuña. Dos de esos proyectos mineros son con RIGI, dos de esos proyectos mineros son de cobre. Dos de esos proyectos mineros han logrado hoy día permitir que el futuro de la Argentina volvamos a tener cobre en este país, donde el cobre por ahora está guardado en las montañas. Esperemos poder sacarlo, salvo una pequeña mina en Jujuy, donde estamos obteniendo algunas cuestiones de cobre. El próximo slide, por favor. Básicamente, cuando hablamos de azules, perdón, me voy a parar un poquito porque me da un poco de cosas tan... Cuando hablamos de azules, encontramos nosotros un proyecto en donde la jurisdicción minera
Claramente en la Argentina tuvimos el Triángulo del Litio desarrollado en otra parte del país, pero también tenemos ahora lo que estamos hablando como el cobre de primer nivel, en donde San Juan es la estrella, es como la nave insignia. En cuanto a la economía robusta y a lo largo del proceso de los ciclos de precios, tiene que ver con justamente la economía del cobre, pero esto se desarrolla con una minería moderna bajo principios regenerativos. Algunos le dicen minería 3.0, otros le dicen minería ambiental. La verdad que para mí el concepto que mejor le cuadra es minería con desarrollo, cuidando al ser humano y reflejado en el ambiente. Es lo que el concepto de Azules está haciendo hoy día con, por ejemplo, nuestro apoyo de Río Tinto con la tecnología Newton, que nos va a permitir también el desarrollo de otros tipos de minerales, con una tecnología que hoy día nos permite no tener dique de colas, nos permite hacer lixiviación, nos permite sacar cobre industrializado desde la mina. Nosotros no necesitamos refinar, nosotros vamos a hacer placas de cobre porque las características mineralógicas de la roca nos lo permiten. Y el equipo de gestión de los Azules. La próxima, por favor. Disculpen si voy un poco rápido, pero son muchos. Claramente, cuando vinimos acá dijimos, a ver, ¿a quién ponemos como gerente general? Tenía que ser un alemán, si venimos de esta fundación. Así que lo pusimos Michael en este slide. No, Michael May nos acompaña hace tiempo como gerente general de la compañía, Managing Director de McEwen Copper y además presidente de Andes Corporación Minera, que es la empresa titular en la Argentina. Pero como ustedes verán, ¿por qué mostramos esto? Porque en la Argentina logramos tener equipos de liderazgo, más de 250 años entre todos los nombrados, y un vínculo con Samuel Engineering, una empresa de Denver, donde ven las banderitas de Estados Unidos, y la mayoría de los gerentes son, por supuesto, de Argentina. Eso es lo importante. El país ha desarrollado profesionales dedicados a la industria minera que hoy pueden poner en una empresa de alto nivel, en toda la línea gerencial, varias banderitas argentinas. Eso creo que es reflejar por qué en la Argentina se puede y por qué el desarrollo normativo y regulatorio nos han permitido poder hablar un poco mejor de minería. El próximo, por favor. Si hablamos de Azules, Azules va a ocupar el 74% menos de agua que una molienda común. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una roca que nos va a permitir lixiviar. A su vez no vamos a tener un dique de colas, pero a su vez, con el acuerdo que hicimos con Stellantis, la gran empresa automotriz de Argentina, estamos obligados, o por lo menos nuestro objetivo final, es ser neutrales de carbono al 2038. Bueno, mi compañero del EPSE después seguramente les va a hablar que tiene mucho que ver también con esto, porque Azules está buscando en este momento, y estamos teniendo distintos acuerdos, reuniones de negocios y demás, para justamente proveernos del 100% de energía a través de fuentes renovables. Nuestra flota va a ser flota eléctrica en la mina, entonces por eso necesitamos ese aprovisionamiento para luego generar lo que nos gusta decirle cobre verde. Aunque no es verde, va a ser color cobre, pero bueno. El 100% de energía renovable más lo que no se requiere de dique de colas porque no hace falta, hace que estemos hablando de una mina muy amigable con el ambiente. La próxima, por favor. Nosotros hoy, en esta última temporada, hemos hecho estos detalles, básicamente. Hay uno de los datos que los quiero poner en contexto y que es la precalificación de compañías EPCM. Las compañías EPCM son aquellas que nos van a ayudar en el procurement, la construcción, el management del proceso de construcción de la mina. Estamos en un proceso de precalificación donde hay empresas argentinas y empresas internacionales, pero las argentinas que hay obviamente también son internacionales. Es un proceso complejo, pero les pedimos a esas empresas como requisito fundamental que incorporaran en sus propuestas la relación y con los proveedores locales, es decir, cómo iba a ser su plan de desarrollo de proveedores locales para el EPCM. Pasemos a la próxima, por favor. ¿Qué queremos hacer nosotros? En esta primera etapa estamos finalizando permisos fundamentales, como por ejemplo algunas cuestiones relacionadas con la concesión de agua, equivalente a una concesión bastante limitada por las características del proceso, a una concesión que equivale más o menos a una finca o a un campo de 200 hectáreas de riego.
nosotros estamos pidiendo más o menos esa misma cantidad de agua, se está evaluando con el gobierno de la provincia. También estamos avanzando en cuestiones de aprovisionamiento de energía. Seguramente todos ustedes han sido parte o por lo menos conocen que hubo hace poco en un proceso ante el ENRE una audiencia pública. Estamos en el desarrollo de ese proceso de energía con distintas opciones para poder aprovisionarnos. Esa infraestructura es requisito fundamental. También estamos avanzando en completar la organización del proyecto para asegurar el financiamiento a través de distintos posibles socios que nos acompañen con equity, pero también con project financing especialmente preparados para un desarrollo de 3.000 o 4.000 millones de dólares, que es lo que requiere esta mina para su producción, para su construcción en realidad. De ahí pasamos a la ingeniería de detalle, donde ya hemos cerrado acuerdos, estamos cerrando acuerdos con empresas finlandesas que nos van a proveer la planta de SW. Son plantas que no han existido nunca en la Argentina, plantas donde nosotros vamos a generar ácido sulfúrico, plantas en donde vamos a hacer el electrowinning, plantas en donde vamos a obtener el cátodo. Nunca se hizo en el país eso, en Chile sí, en Chile lo tienen, son ampliamente conocidos, pero nosotros no. Pero acá hay otro dato importante, nosotros no la conocemos, no tenemos profesionales que la conozcan, o salvo un argentino que estuvo afuera, pero no acá en la Argentina, tampoco la conoce el gobierno. O sea que acá, en esas plantas, va a haber claramente una interrelación entre lo público y lo privado muy grande, porque nosotros vamos a poder conocer cómo funciona esa planta y va a ser la planta a mayor altura en el mundo. Y luego en la fase 3, que esperemos que sea entre el 2028 y llegando al 2031 con nuestro cátodo, vamos a tener un solapamiento entre la fase 2 y la fase 3 para el comisionamiento, la puesta en marcha y el rampal del proyecto. Próxima, por favor. Esta acá quería llegar para decirles en qué estamos hoy. Hoy día, el proyecto Los Azules tiene un total de 512 personas, cuando tiene 144 empleados directos y 368 de contratistas. Hoy día estamos un poco más porque estos datos son a abril del 2026. Pero lo más importante de esto, y es donde el público y el privado y la relación de los empresarios tiene que existir, es cuando hablo de la procedencia. Calingasta es el departamento en donde estamos. Calingasta está pegado a la cordillera de los Andes, un departamento cordillerano que todos pueden ir, tiene un lugar que se llama Barrial, muy lindo, turístico, excelente, vayan, es hermoso. El que no lo conoce lo tiene que conocer. Les vamos a hacer preguntas en el pliego de licitación y concurso, hay preguntas. Y ahí tenemos el 33% de la gente que viene de Calingasta, mientras que del resto de San Juan tenemos el 60%. O sea, en total estamos superando un 80%, obviamente, de procedentes de empleados locales. Eso ya lo estamos haciendo hoy. Lo mismo con respecto a nuestros contratistas, a quienes les exigimos lo mismo. Y un dato más que importante es la distribución por género entre masculino y femenino, donde estamos encima de la media nacional. Es baja la media nacional para minería, es baja. Debemos aumentarla, pero nosotros estamos un poquito más altos. La próxima, por favor. Cuando ustedes ven esto, ¿qué quiero mostrarles acá? Básicamente lo que le queremos decir hoy, de todos mis contratos y órdenes de compra activos, el 49% está en San Juan y en Calingasta está el 17%. Estos valores pueden modificarse porque durante la construcción voy a necesitar una serie de... Si quieres después te la comparto, no tengo problema. Tiene una serie hoy día estamos muy fuertes en el aprovisionamiento de servicios, por eso estamos importantes con un 78% de calingastinos que nos brinda servicios, mientras que nos brindan un 22% de bienes. Eso se va a modificar durante la construcción. Durante la construcción una mina va a requerir más bienes que servicios, y entonces ahí quizás nuestros valores se modifiquen, pero es porque claramente se va a modificar por el proceso en el que se va a encontrar la industria, que es la construcción de todo mi edificio. Entonces mis bienes van a ser más grandes, las maquinarias a importar van a ser más grandes. Mucho de eso va a ser en el exterior, no hay en la Argentina, no la tenemos, no tenemos ese tipo de industrias, así que vamos a tener que buscarlo en el exterior y estos valores pueden cambiar. De todas maneras, para la etapa en la que estamos contentos también con estos valores que nos cuesta mucho mantenerlo, y siempre uno los quiere aumentar. La próxima, por favor.
Hasta la fecha hemos gastado más de 58 millones de dólares en lo que se refiere a facturación solamente en el periodo de enero a abril. Es decir que nosotros seguimos con los mismos valores entre San Juan y Calingasta, muy poco en el exterior y lo mismo en el resto del país. Tanto en el exterior como en el resto del país durante la construcción va a cambiar esos porcentajes que ven allí, claramente van a modificarse. Pero está bien que se modifiquen, porque esa es la vinculación que tiene que haber con toda la Argentina. Y es la vinculación regional que la minería tiene que buscar también. Y es la vinculación entre lo público y lo privado, porque también requiero que los gobiernos estén de acuerdo. No nos sirve de nada que haya gobiernos provinciales que discutan entre sí cuando lo que queremos es desarrollar una industria para la Argentina. Entonces, cuando hablamos de cooperación, no solamente es la cooperación entre los privados en sí mismos, sino también es la cooperación de los públicos. Es como que nosotros tenemos que empezar a decir como argentinos y a gritar algunos objetivos claros. Y en vez de mirarnos el ombligo, decir vamos hasta allá y dejemos de lado algunas discusiones políticas e intentemos acomodarnos. Porque si no el industrial es muy difícil que se desarrolle. Y no les cuento, está buenísimo con la Fundación y su relación con Alemania, cuando tenemos que explicar estas cosas para afuera, a los inversores, a los bancos de inversión, a los financistas. Se complican las cosas cuando vos tenés que explicar aquellas que, inclusive para los que vivimos en este país, no resultan lógicas. La próxima, por favor. Recién les mostré un dato de qué es mi dato de facturación, pero esto es lo que llevamos realmente invertido en el proyecto en el mismo periodo, más de 83 millones de dólares. E incorporamos algunos puntos, como ven acá, porque saben que la minería paga impuestos también. También paga impuestos. Es verdad que tenemos beneficios y es verdad que hoy día, con el RIGI, por ejemplo, el IVA, yo puedo emitir unos certificados y esos certificados se llaman Certiva, funcionan muy bien, el sistema está excelente, nos facilita la inversión, nos aumentó el NPV, nos hace más defendibles, nos equipara a otros países como por ejemplo Chile, aunque no en un Chile con el boom minero del desarrollo chileno real, sino un Chile de hoy, nos equipara a otros países, está excelente. Pero no es que no pago, porque acuérdense que Azules, por ejemplo, comenzó a explorarse en el año 1998. Y estuvimos gastando, distintas empresas estuvieron poniendo ahí dinero hasta encontrar. Porque así como hablaban del campo hace poco, en San Juan también hay campo. Lo que pasa es que mi campo tiene rocas. Muchas. Me cuesta mucho producir ahí, poner una soja o algo por el estilo. Pero sí tengo para hacer minería. La próxima, por favor. Y la otra, acá estaba el video que lo pasamos antes. Estos valores es lo que me interesa que les quede más importante por la industria en realidad. Este proyecto, el proyecto de los Azules, en los últimos 16 meses, tiene 83 millones de dólares invertidos. Por eso cuando le dicen al proyecto de los Azules, bueno, ¿cuándo van a arrancar? La verdad que si uno ha invertido más de 83 millones de dólares en 16 meses, no sé muy bien a qué le llamamos arrancar. Me cuesta. La próxima, por favor. Tenemos 58 millones invertidos en proveedores, con el 68% solo en San Juan y en Calingasta, y eso se va a mantener. Y hay otra cuestión importante que también quiero que lo sepan, es que en Azules, hoy día que nos golpean las puertas y nos vienen a ofrecer distintos tipos de servicios, con clúster de empresas, clúster industriales, organizaciones empresarias por doquier, extranjeros, nacionales, lo cual está buenísimo, siempre intentamos que se vinculen también con las organizaciones locales. Con las cámaras de proveedores de servicios locales, con la Unión Industrial Argentina, a través luego de la Unión Industrial de San Juan. Es mejor si nosotros vinculamos a través de las organizaciones y de las instituciones. Quizás porque soy abogado, me interesa mucho cuidar las instituciones, pero por algo están en la sociedad esas instituciones. De todas maneras, los teléfonos de Azules están abiertos para lo que necesiten y lo que quieran. El próximo slide creo que es el último. 512 trabajadores, como les dije recién. Esto significó un aumento del 138% en los últimos
4 meses. Este aumento va en tendencia creciente. Nosotros vamos a seguir aumentando la cantidad de gente. Estamos en un muy buen momento, con una muy buena jurisdicción en la provincia. Esperemos que dentro de pocos meses podamos tener excelentes noticias de Azules con relación a su financiamiento y podamos completar también algunos de los permisos que estamos pidiendo en el gobierno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Y quizás esta última presentación nos sirve muy bien para vincular con el caso de Ariel, que es especialista en formación de personas, de recursos humanos para la minería, y que creo que más allá de los capitales de inversión, también es muy importante hablar y el desarrollo que significa para el capital humano y social, que significa el componente del trabajador argentino en estos proyectos y de su formación. Gracias, Agustín. Buenos días para todos. ¿Quiénes de los de acá que están acá presentes hoy tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano? Van a entender entonces mi sufrimiento. Yo soy padre de 5 y le explicaba a mi hijo Francisco, que me decía: ¿a qué te vas a Buenos Aires, papi? Y le decía: Fran, vamos a hablar con personas muy importantes, así que por cierto no me van a ver tanto, yo sí, pero ellos a mí no. Y lo primero que les preguntaría sería: Fran, ¿qué hace una universidad o qué es una universidad? Él me dio su definición, ustedes seguro la están pensando, y ahí van haciendo algunos de los vínculos que hemos tenido, que tiene que ver primero con que si le preguntáramos a mi madre, diría que la Universidad Católica forma profesionales, o una universidad los hace. Nosotros hemos aprendido en este tiempo a que cuando escuchamos no solo la sociedad, sino las necesidades de la industria, está necesitando que pongamos foco no en la profesión, sino en las competencias. También nos dimos cuenta que si respondíamos a la pregunta de qué es un centro de formación educativo, una universidad, estábamos en lo correcto y estamos en ese camino, pero también nos dimos cuenta que teníamos que aprender a ser socios estratégicos de lo público y de lo privado. Y ahí surgen 2 ganancias, pero también algunos déficits que nos vimos y que fuimos impulsados por nuestro decano y por la rectora para poder desarrollar, que tiene que ver con, tenemos un gran capital en la región, nuestra universidad está en San Juan, Mendoza y San Luis, que tiene que ver con que una madre o un egresado, el sello le transmite confianza, pero a veces a una empresa, que es la que recibe el egresado, o a una situación puntual, particular que vive adentro, una industria, no, la solución no se la da el certificado, sino la resolución que hacen las personas adentro. Y ahí empezamos con una etapa de aprender a no estar atentos a qué ofrecemos académicamente. Nosotros para tener, por ejemplo, una maestría con la CONIAB nos demoramos 3 años en una acreditación, más o menos rápido. Y hoy en la primera reunión con los Azules que tuvimos nosotros en el 22 de diciembre, que ahí aprendimos que la minería no toma receso por Navidad y esas cosas que a nosotros nos gustan, lo primero que nos decían que necesitaban algo para que tuviéramos su kick-off, su inicio en abril. Y ahí aprendimos que tenemos que empezar a incorporar y desarrollar estándares nosotros y a los demás, que tienen que ver con lo que necesita la industria, con las brechas que hoy hay, de lo que vamos a necesitar, porque no solamente que haya inversión, sino personas que sepan desarrollarla. De hecho, un primer caso que logramos hacer, en este caso con los Azules, la universidad ahora no tiene puesto el foco en firmar convenios, sino de dar soluciones. Entonces, firmamos el convenio un 30 de marzo, donde ya desarrollamos y tuvimos la aprobación de una primera diplomatura, por ejemplo, en inspectores de calidad. Y la universidad, en vez de hacer foco en su sede principal, donde está toda un aula controlada, bonita como esta, hicimos foco en 163 kilómetros en la localidad de Calingasta, donde están los Azules, y ahí hicimos un diseño donde lo que nosotros llamamos co-creación, que es sentar con lo que necesitaba la empresa, porque el problema que a veces podemos sufrir como universidad, a veces como empresarios y sobre todo como proveedores, es que hay que estar preparado antes que las inversiones lleguen, porque cuando llegan, si no estás preparado, la competencia te deja fuera. Y a veces nos echamos la culpa a los de afuera entendiéndose cualquiera que no sea yo, y no en lo que no estuve en activo o mi tiempo muerto. Y en este caso tuvimos reuniones de calibración con los Azules, en este caso Mario, Rodolfo, el mismo Mike, y también con
los proveedores que actualmente tienen los azules o que quieren ser proveedores. Y ahí nos dimos cuenta que llevamos un aula al aire libre, que llevamos modelos de construcción al aire libre, que visitaron plantas, pero sobre todo nos dimos cuenta que una población que tiene Calingasta hoy a 163 kilómetros de la capital de San Juan, de 11.000 personas, tuvimos 450 interesados en hacer esta diplomatura que financió los azules, que no esperó que la pensara solo en la universidad o que viera una necesidad del gobierno. Y de esto, con criterios selectivos, para poder cumplir estándares, pudimos hacer un primer approach y dar un primer módulo a 131 personas. Y de ese módulo pudimos elegir a 30 personas, 32 en este caso, que pudieran hacer una formación que duró 7 meses. Con estándares internacionales, normas ISO, las actuales para lo que tiene que ver con la planificación e inspección de calidad, y que finalizaran después de 7 meses, por ejemplo, 29 personas. Y que hoy Patricia, que es una de las egresadas que tuvimos, tiene trabajo en el ámbito privado. Y 2 personas hace poco, no sé si está grabando y se puede, usted es el de legales, yo solamente doy una información, ya se han llevado los 5 mejores promedios que tuvo para ser llamados por alguna de las empresas que hoy van a contratar los azules directamente. O sea que nos preparamos por una demanda y nos movimos. Pero ahí nos dimos cuenta que tenemos que trabajar en la confianza que nos tiene la gente, que la tenga la empresa. Y para eso hay que hacer lo que creo que estamos haciendo acá, que tiene que ver con cooperar, entender que no estamos solos, y en ese dio un paso a la universidad de poder ser un socio estratégico, que no emite títulos, sino que trata de certificar competencias, como decía. Dimos algunos otros pasos, que es pensar, y que a nosotros nos cuesta mucho, no sé cómo lo ven ustedes. Yo les decía esto porque intento adaptar todo lo que yo hablo. Yo sé que si lo entiende mi hijo, lo entienden ustedes. O sea que si como no lo entendió mi hijo ayer, dudo que lo estén entendiendo ustedes, pero es el esfuerzo. Y ahí está la clave. El esfuerzo en adaptarme a lo que necesita la industria, a no tener miedo de hablar las cosas. Recién decía Rodolfo que a veces cuesta traducir para afuera las necesidades. Nosotros tuvimos que aprender algún nuevo idioma. Veo que acá los embajadores, la gente lo maneja muy bien a la transferencia. De hecho, tienen acentos que son más hermosos que el propio español. Pero en ese punto nos dimos un segundo paso que fue animarnos a dar estándares internacionales y pudimos ganar una licitación en torno al desarrollo de todo lo que es el liderazgo en una de las empresas mineras que tiene asiento en San Juan, pero en este caso una licitación global que tiene que ver con Barrick. Y ahí pasamos de capacitar a personas de la comunidad a tener que desarrollar estándares para capacitar a lo que son superintendentes y jefes de la minería en todo lo que es la TAM. Y tuvimos que dejarnos ayudar y corregir por personas con experiencia en Sudáfrica para hoy estar a 2 semanas de terminar de formar, después de 9 meses de trabajo, a 256 mandos medios de la empresa Barrick, que está en Argentina, en PB y en Newmont, que son las sedes donde está Latinoamérica. Y de ahí que aprendimos, y que me parece una ganancia para ver, que el principal tesoro de San Juan no está en el oro o en el cobre, sino que está en su gente, que solo no podemos y hay que tener mucha capacidad para saber a quién pedir ayuda, y a eso hay que ir en personas, instituciones que los avale su trayectoria, no solamente su palabra o su apoyo. Aprendimos un gran paso, que fue que, en línea con lo que decía la doctora Adriana y Leonardo al inicio, que el centro es la persona y que dentro de 20 años, qué triste sería que solo se hable de las inversiones que hubo en San Juan, sino que logremos que se hable de cómo cooperamos para aprovechar las inversiones que hubo en San Juan. Y que la torta, por decirlo en términos de cumpleaños, porque ayer fue el cumpleaños de Messi, como sabrán, la torta es tan grande que hay para todos, siempre y cuando estemos claros que venimos a construir confianza, a cooperar y a humanizar lo que hacemos. Y ese es nuestro compromiso y lo que tratamos de aportar, uniéndonos con otras universidades, pero sobre todo escuchando a los que están en la trinchera, haciendo cursos que a veces está bonito tenerlos con aire acondicionado, pero a veces hay que aprender a hablar de liderazgo, comunicación a 5.000 metros de altura o 3.000, o con
la presión atmosférica distinta. Y eso creo que ha sido nuestro principal métier o expertise en este tiempo que hemos ido desarrollando, y sobre todo nos damos cuenta que solo no podemos. Así que como Universidad Católica, no quería antes dejar este momento que lo están grabando para recordar que Los Azules nunca nos invitó el asado, que habíamos quedado para, que siempre son estas oportunidades públicas para hacerlo. Trabajamos mucho. Pero como le decía a mi hijo Francisco, no es que la minería nos va a hacer bien como argentinos, es que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas bien, darte cuenta que no podés, prepararte para tomar esa oportunidad y sobre todo aprender a compartirla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. Seguramente, bueno, tenemos varias preguntas que vamos a tener que evitarlas para ser prolijos respecto al tiempo. Gerson nos va a desarrollar acerca del corredor minero bioceánico y que, bueno, siempre hay muchas preguntas y dudas acerca de la gobernanza del sistema y también las oportunidades políticas que se te vienen a la mente al respecto. Sí, bueno, un saludo a todos, muchas gracias. También a la Fundación y a la Universidad por invitarme. Yo soy una persona sencilla, digamos, pero a diferencia de ustedes, los argentinos, cuando hablan de minería que se ve como algo nuevo, yo nací en la minería, de los 3 años que me acuerdo. ¿Ya? Mi papá es minero, allá hay 3 niveles de minería: la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. Entonces todos los del norte de Chile estamos vinculados, así como yo creo los argentinos al fútbol, el norte de Chile a la minería. Entonces, por ahí partimos. Y con el tiempo se me ocurrió estudiar una carrera que mi papá me odió, por eso, que no estudié ingeniería en minas, sino que estudié arquitectura, y con los años pasé a ser un planificador territorial. Así llegué al Ministerio de Obras Públicas y en los últimos años me tocó en la región de Coquimbo liderar un proceso inédito para Chile, que es el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055. Es cómo pensábamos el desarrollo de infraestructura para nuestro país en los próximos 30 años. Y eso me llevó a analizar, con el equipo que teníamos en el Ministerio de Obras Públicas, que a veces somos bien narcisos los chilenos y miramos solamente hacia el Pacífico y no miramos al otro lado de la cordillera. Y me encontré con una región, la región de Coquimbo, que se está secando, ¿ya? Por motivos normales de cambio climático o aumento de la temperatura del planeta, que es algo normal. Pero por otro lado, nos encontramos con una industria que no tenía un mayor desarrollo, solamente teníamos que minerar los pelambres, que es muy conocida, digamos, para los mineros en Argentina. Ya tenía un desarrollo potente cercano al 33% del Producto Interno Bruto regional, sumado a nuevos proyectos mineros, y todos en un sector muy reducido, que es la provincia del Choapa, que es pequeñísima, ¿ya? Donde se iba a generar prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto regional. Nada más, el resto era turismo, Serena, Coquimbo, el Valle del Elqui, nada más. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer con una población cercana al 1.000.000 de habitantes sin tener empresas o industrias que la desarrollen? Y mi idea fue plantear, a raíz del paso de Agua Negra, una integración fuerte con San Juan. Por eso estoy aquí, ¿ya? Y me di cuenta que también San Juan necesita, digamos, una integración fuerte con la región de Coquimbo y también a lo mejor la región de Atacama, principalmente pensando en el Pacífico. ¿Por qué? Porque hay, ahora voy a una escala mayor, más a nivel mundial, dentro del ordenamiento territorial nosotros nos manejamos en escalas, ¿ya? Y tenemos un periodo, prácticamente los próximos 15 años, de un superprecio del cobre. Ya partió la electromovilidad, va a seguir, no es algo que se va a acabar con los autos eléctricos, después vamos a pasar después a los drones vehiculares, eso ya lo están haciendo los chinos, ¿ya? Y estamos en un periodo incipiente de este boom minero del cobre. A raíz de eso, y les doy un dato que se está comentando fuertemente en Chile, siempre se habla de quién compite, que el Chile es el principal productor de cobre, bien, pero los peruanos dicen que se están acercando. Pero hay un dato que es de ustedes, y principalmente de la provincia de San Juan.
San Juan se va a convertir, si fuera solito, sin el resto de Argentina, en el tercer productor de cobre más grande del mundo. Es eso, ¿ya? Cada día aparecen más yacimientos, están sobre la cordillera de San Juan, es un pórfido enorme de cobre. Y eso, en el fondo, la industria internacional de la electromovilidad la va a empujar a que se desarrolle. Ahora bien, bajo una escala, unos 2 peldaños, 3 peldaños, y digo, ¿cómo lo hacemos? El ejemplo de los azules es, para mí, el mayor que hay. Su sistema Newton, que inventó Río Tinto, que es sensacional, que esta roca, que la calcopirita la trituran y con bacterias y otras cosas más que yo desconozco, porque no soy químico ni nada, logran sacar cobre listo para vender. Pero los otros yacimientos no tienen esa roca y sí necesitan agua. Ahora bien, si pensamos que los yacimientos mineros de Chile, Chuquicamata, tiene cerca de 100 años y sigue produciendo, estando dentro de las 15 mineras más grandes del mundo. Minera Los Pelambres tiene una vida útil de 100 años más. El Pachón está al lado, el mismo pórfido minero. Entonces uno dice, ¿cuánto va a durar la minería? Muchos años. Ahora bien, ¿tenemos las aguas continentales suficientes para 100 años? Entonces ahí sumó otro punto a la ecuación, se suma el agua. En Chile prácticamente toda la gran minería está empezando a migrar a usar agua de mar. Ya tenemos Escondida, que es la minera más grande de cobre del mundo, con un sistema de 4.300 litros por segundo, no, 3.700, y se va a ampliar a 4.700 litros por segundo. Entonces, y Vicuña va a hacer algo similar a Escondida. Un poquito más chico, pero en 10 años más va a ser como Escondida. Y el Pachón también va a ser importante, digamos, en ese proceso. Por la cercanía que tienen las costas chilenas, en la región de Coquimbo, a 170 kilómetros del mar a la frontera, y estos yacimientos están en la frontera, nosotros propusimos a través de una empresa que creamos, ¿ya? Y según los análisis que se han hecho, digamos, principalmente en las mineras del norte, Escondida y Collahuasi, que ya están trabajando con agua de mar. Collahuasi llega a los 4.300 metros de altura con agua de mar. O sea, pasar la cordillera no es ningún problema, ya, a la altura de Coquimbo. Entonces se podría proveer de agua de mar. Esto lo analizamos en el ministerio primero. Me dijeron que yo estaba loco. ¿Cómo se me ocurría hacer semejantes propuestas? Y viene y me dicen la señora María Pía Rossetti, que la saco acá, que se acaba de jubilar del ministerio, que fue la que creó prácticamente todos los últimos 40 años de desarrollo, el tema de concesión y todo ese tipo de cosas, los creó ella, digamos, a nivel nacional. Me dice, no es una locura, me dice, hijo. La única importancia es qué vas a hacer con las aguas ocupadas en el proceso minero. Y ella me dice, tráelas de vuelta. Que se purifiquen, ya hay tecnología para eso, y se ocupa en la sequía que tienes en Coquimbo. No es mucha la agua que se devuelve, pero eso permite mitigar y tener una licencia social muy clara, digamos, en la región de Coquimbo para que se pueda permitir el paso de agua desde el mar hacia territorio argentino. No es fácil, les digo el tiro, requiere mucho trabajo y requiere mucho trabajo territorial y sobre todo algo que nosotros le decimos allá que se llama ingeniería social para lograr la licencia social sobre los territorios. La minería ha demostrado en Chile que si no se trabaja en conjunto con las personas, y ahí bajamos ya a otra escala, ¿ya? Como dijo también la jueza, necesitamos tener certezas y certezas macros y también micros con los territorios. Si no nos vinculamos con la gente, si no los sumamos a ellos, ¿ya? Porque ellos están ansiosos, los azules en Calingasta provoca, todo el mundo dice aquí voy a estar yo, ¿ya? Aquí vamos a trabajar en una empresa de nivel mundial. Entonces eso es enorme. Y creo que por ahí la vinculación binacional entre Argentina y Chile es necesario, entre San Juan y la provincia, o sea, San Juan y la región de Coquimbo. Yo le cuento ahora a Rodolfo que el único problema que tienen ellos es el transporte de los 10, 12 camiones que van a salir diarios.
por ahí se escuchó al gobernador Orrego, al alcalde de Montepatria en Chile, de hablar del paso de la Chapetona. Yo le digo, y dentro de los análisis y los estudios que ha hecho el mismo Ministerio de Obras Públicas, se decía, no, tenemos que construir 160 kilómetros de pavimento. Pero como no lo analizaron con ordenamiento territorial, no saben que a 20 kilómetros hay unas estaciones de trenes, que es cerca de Combarbalá, estoy hablando de línea recta, a 20 kilómetros de distancia. Y eso a lo mejor podría ser una oportunidad para que puedan sacar su producción hacia el puerto de Coquimbo. Por otro lado, el Pachón, a mí me tocó cuando era dueño de Strata Cooper, hacer un levantamiento de la línea férrea. Ellos estaban con presencia en Chile en esos años. Y era prácticamente muy lógico un sistema de bajar a través de concentrado su producción, subirlo al tren, secar el mineral y sacarlo, digamos, por el puerto de Coquimbo. Ahora bien, algunos pueden decir esto es competencia por el lado chileno y el lado argentino, pero hay algo que voy a subir 2 peldaños de nuevo a otra escala, que es el transporte del mineral, principalmente a los puertos del Asiático y California, que es donde se tiene que ir toda la minería del mundo prácticamente. Es complejo. Tiene que salir, pasar el Canal de Panamá o pasar el Estrecho de Magallanes. Tenemos 2 horas más de traslado en barco a poder salir, digamos, por los puertos de Coquimbo, donde esos tiempos se ahorran enormemente y se mejora, digamos, toda la parte de la huella de carbono, porque es mucho más reducido, mucho más acotado. Eso nosotros desarrollamos, eso es lo que hemos analizado, digamos, con nuestro equipo y lo estamos proponiendo. Y yo invito y doy gracias, digamos, a poder dar esta idea aquí en Buenos Aires. ¿Ya? Yo había ido a San Juan ¿ya? A conversarlos con la gente de los azules. ¿Ya? Ahí conocí el sistema Newton, que es fenomenal, es enorme. Pero las otras mineras no tienen el sistema Newton. Entonces, sí necesitan agua. Eso va a permitir también desestresar en el lado de San Juan toda la industria agrícola, ¿ya? Donde prácticamente los acuíferos y los sistemas de agua cordilleranos van a seguir abasteciendo a la agricultura y el sistema normal de vida. Y esto es algo, la propuesta esta es enorme, porque el agua de mar no se va a acabar nunca, está ahí. Y las mineras van a poder funcionar a discreción dentro de su, en forma autónoma, digamos, con el recurso hídrico. Tengamos años de sequía o no tengamos años de sequía. Y eso es lo importante. Creo que es algo relevante la integración binacional. Ya no podemos tener o decir solamente la cordillera nos divide, porque también nos dividen a veces los caracteres, ¿no? ¿Quién es más bueno para el fútbol, quién no? Y sí, Argentina es 1000 veces mejor que Chile para el fútbol, tengo que decirlo. ¿Ya? Eso es un hecho. ¿Ya? Pero, entrando a los temas de producción, temas económicos, todo el interior de Argentina yo creo que necesita tener una vinculación potente con los puertos del Pacífico. No solamente la producción minera, sino la soja, ya, la carne y otros más. Es necesario, los tiempos se acortan, la globalización es enorme. Entonces no podemos estar esperando de que cómo lo hacemos, cómo salimos, digamos, por acá, por el Atlántico, nos tenemos que dar una vuelta por abajo de África para llegar no sé por dónde a China, ya, que es el mercado que en el fondo todos queremos llegar. Un dato más, Chile exporta prácticamente de la minería que tiene del cobre casi el 60% a China. Ese tema tiene que estar claro, digamos, dónde se va a exportar. Hay algunos que exportan directamente, como Antofagasta Mineral, que es dueña de Pelambre, su producción va a Japón directo, porque son socios con Mitsubishi. Entonces, pero sí va prácticamente todo al Asia. Y dentro de esto, dentro de la globalización, tenemos que tener claro, nuestras autoridades tienen que estar conscientes de cómo se tiene que desarrollar esto. Me preguntáis recién algo de la gobernanza. Es compleja la gobernanza, ¿ya? Por eso se tiene que generar, yo creo, a través del Evitán, que el Evitán es un tratado, digamos, que hay a raíz del paso de Agua Negra y también del Cristo Redentor, darle fuerza al Evitán para que entre en temas también mineros, no solamente de conectividad. Y con eso podríamos generar una hoja de ruta
¿ya? Donde no se dupliquen la regulación o no se duplique la tramitación, digamos, de los permisos. Nos ahorraríamos tiempo, ¿ya? Y podríamos generar en el corto plazo, porque ya estas mineras van a empezar en su etapa de construcción, 2, 3, 4 años, y después empiezan a producir. Y esto tiene que estar listo en 4 años más, 5 años más. No podemos esperar. Es el momento de la toma de decisiones para todas las autoridades argentinas y también autoridades chilenas. Tenemos un ciclo que es muy bueno, ¿ya? Pero esto es más largo, ¿ya? Que lo va a dar, digamos, principalmente la electromovilidad. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Gerson. Aplauso. Bueno, teníamos una serie de muchas preguntas que eran disparadoras, pero bueno, para ser, como mencioné anteriormente, prolijos con el tiempo, ahora seguramente en el break vamos a tener tiempo para conversar. Así que nada, les pido un aplauso para los tres, por favor. Muchas gracias.